Feliz día bendecido. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Escuchar, cuando tú buscas en el diccionario la palabra escuchar, dice prestar atención. Bueno, aquí no es por el escuchar, aquí es por el oír, porque a veces estamos como así, y que prestando atención y resulta que estamos mirando a la persona pero pensando en otra cosa. Entonces no estamos oyendo. Cuando tú oyes, te entra por el oído y te llega al corazón. O sea, que hay una forma de oír a la fe que es creer en ella. Hoy traía un estudio que hablaba de la muerte o de la vida después de la muerte, porque la muerte lo que significa es una separación. Pero no podremos comprender una cosa si no primero no entendemos otra. Por eso vamos a hablar de reconciliándonos con Dios. Debemos de reconciliarnos con Dios. Pero ¿cómo nos reconciliamos con Dios? O sea, la gente piensa que portándose bien se reconcilia con Dios. Pero lo cierto es que pareciera que mientras más bien te quieres portar, más terminas portándote mal. Porque el bien que queremos no lo hacemos, sino el mal que aborrecemos terminamos haciéndolo. Eso lo dice el amado apóstol Pablo, el apóstol de gracia, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16 al 25, donde te habla de los deseos de la carne y de los frutos del Espíritu, y que tenemos esta contradicción todos los días de nuestra vida. Nos levantamos en la mañana y nosotros mismos ponemos el reloj despertador y cuando suena como que nos molesta que haya sonado, pero sí que nosotros lo pusimos. De verdad. Entonces la carne se activa de una manera muy natural. ¿Y por qué es natural? Bueno, porque la carne en su naturaleza humana es mala. En la carne está todo lo malo. Pero nosotros no se nos ha enseñado a diferenciar, a tener la diferencia entre lo que es el cuerpo humano y el cuerpo celestial. Una es la gloria de lo terrenal y otra es la gloria de lo espiritual. Entonces, este cuerpo, muy bello por cierto, que tenemos cada uno de nosotros, es el transporte, el que nos lleva o el que lleva al espíritu de un lugar a otro, porque no puede el espíritu trasladarse como se trasladaba en el cielo. Por eso ahora necesita el cuerpo para ir de un lugar a otro. Eso es como el que va a la luna. Tiene que tener un traje especial para poder caminar sobre ella. Si no tiene ese traje, no funciona. Por lo menos hasta ahora. Ahora bien, nosotros tenemos que aprender a reconciliarnos con Dios. Primero, es necesario conocer el evangelio de la reconciliación. Pablo, el apóstol de gracia, en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, desde el versículo 16 hasta el 22, explica que debemos de reconciliarnos con Dios y que este evangelio es la puerta a esa reconciliación. O sea que el ser transformado en Cristo nos lleva a nosotros a reconciliarnos con Dios. Por eso es necesario la congregación. Como dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, y mucho más cuando ven que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de nuestra muerte. Por eso la mayoría de las personas, mientras más adultas, son las que más buscan a Dios. ¿Por qué? Por el temor a la muerte. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos que los adultos que conocen ya la gracia del Señor enseñen a los niños para que ellos no tengan ese temor. Pues lo cierto es que Cristo lo que vino a demostrar es la vida después de la muerte. ¿O no hay resurrección con Cristo? Amén.
Pero ciertamente estamos hasta el día de hoy como Marta. O sea, Señor, si hubieran estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Pero lo cierto es que el Señor le decía, pero si es que yo soy la resurrección y la vida, aunque esté muerto, vivirá. No sabemos qué es en el tiempo postrero. No, no es en el tiempo postrero, es aquí y ahora. Lo único que tienes es que creer. Porque el asunto es que no comprendemos qué es la fe. Decimos, tuve un sueño y soñé que un pajarito me había hecho pupú en el hombro. Entonces corremos y compramos el número 14. Pero el número 14 sale en la lotería no porque tuviste el sueño, sale en la lotería porque le pusiste fe a ese sueño. Y como el justo por fe vivirá y los dones son irrevocables, entonces salió la lotería. Lo hizo posible fue la fe que le pusiste al sueño. La fe no está en el santico, la estatuita o la imagen. No, no, no. Está en nosotros. En la fuerza que nosotros le damos a esa fe. Entonces, esta fe la hemos estado usando mal. ¿Cómo la hemos estado usando mal? Le ponemos más fe a la estatuita, al rosario, a la estampita, a cualquier cosa creada por los hombres, en vez de tener toda la fe y la confianza en Dios, que es invisible. El asunto es cómo creer en algo que no vemos. Ah, pues esa es la verdadera fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción, estar convencido de lo que no ves. Ahora bien, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, es la duda que hay. ¿Por qué? Porque resulta que vieron a un hombre que llegó y comió con ellos. Pero ¿cómo pasó ese hombre a donde ellos estaban? Si la puerta estaba cerrada y nadie se la abrió. ¿Cómo entró entonces el Señor donde estaban los discípulos? Su cuerpo glorificado se podía transformar. O sea que por el poder de Dios, Él se manifestó delante de todo y le dijo a Tomás, toca. Y Tomás tocó para creer. Tenía que ver para creer con ojos terrenales. Pero lo cierto es que el Señor dijo en el libro histórico de Juan, en el capítulo 16, desde el 7 al 10, dijo, y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y la gente está esperando que llegue el Señor. Pero lo cierto es que el Señor ya está. Si yo le digo a ustedes, ¿dónde está el templo de Dios? En nosotros mismos. Decimos, el templo de Dios somos nosotros. Y si la morada del Espíritu Santo, entonces somos nosotros. Y el Espíritu Santo está entre nosotros. ¿No está Dios con nosotros? Sí, Señor. Y si Dios está con nosotros, y Dios es un Dios de vivo, entonces ¿cómo podemos creer en la muerte? ¿Sí me explico? La muerte es una separación. Es el tiempo que tiene un hombre o una persona, perdón, en la tierra, y un tiempo predeterminado, porque la misma escritura en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 17, desde el 22 al 28, habla el amado apóstol Pablo, que es el apóstol de la gracia, y dice que Dios prefijó el tiempo de los hombres y el lugar de su existencia. O sea, prefijó. Prefijar es que ya lo dispuso. Dispuso el tiempo en que el hombre nace y dispuso el tiempo en que el hombre muere. Si esto es así, yo podré vivir un día más de lo que Dios ya me dispuso. En ninguna manera. Entonces, si yo comprendo, que es lo importante de las escrituras, al llegar a comprender esto, nosotros podemos vivir tranquilamente sabiendo que si viene un meteorito y cae exactamente donde yo estoy, o si viene un infarto y cae exactamente en mi corazón en el momento donde yo estoy, o sea, en las dos cosas, sea por tragedia, sea por accidente, creyendo uno, o sea, por fuerza natural, hay una separación. Pero ahí no queda todo. Ahí no queda. Hay la resurrección de los muertos. Para eso vino Cristo. Para darnos ¿qué? Vida.
y vida en abundancia, la vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos entonces? Bueno, un cuerpo que vuelve a la tierra de donde salió y un espíritu que automáticamente regresa a Dios que lo dio. ¿Qué va a pasar con ese espíritu? El Señor dio testimonio. Estuvo el Señor con los ángeles del Señor, estuvo con los discípulos y luego subió al cielo y luego se le apareció a Pablo, el apóstol de la gracia. Luego le dio todo el consejo de Dios a Pablo para que nosotros tuviéramos fe y creyéramos en él, que la vida no es solamente un pedazo de tiempo, sino una eternidad. Pero esto no es de una sola cucharada. Es como ir al psiquiatra, al psicólogo. Una sola sesión no te va a quitar la tos. Si usted se compra un Broxol porque tiene usted mucha gripe y mucha tos, el Broxol con una cucharada no se te va a quitar la tos. Tienes que hacerte un tratamiento. Entonces nosotros tenemos que comprender que esta gracia es necesaria que caiga sobre nosotros, que nos arrope con su manto el Señor, porque el manto del Señor es la gracia, y que cuando todo este conocimiento está en nuestra mente, entonces nos da libertad. ¿Libertad de qué? De nosotros mismos, porque en nosotros mismos hay algo que se llama temor y hay algo que se llama preocupación. Por ejemplo, una persona puede estar preocupada y puede tener un problema psiquiátrico al punto de que no salgo para la calle porque me puede atropellar un carro. Entonces nunca saldrá para la calle porque tiene ese temor. ¿Sí me explico? Y el que vive en temor es esclavo de su temor. Cristo nos vino a dar libertad. Y la libertad consta en el conocimiento que nosotros adquiramos de Él y la fe que le tengamos a Él. ¿Sí me explico? Si nosotros le tenemos fe a Cristo, entonces todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si nosotros le ponemos la fe en Dios, entonces si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Pudo la muerte con Cristo? En ninguna manera, porque cuando Cristo murió, al tercer día Dios le resucitó. Y no estoy hablando que estuvo 3 días muerto. Lo mataron el viernes, el sábado estuvo en el reposo del Señor y el día domingo se levantó. No fueron de 72 horas, fueron de 3 días porque fue viernes, sábado y domingo. ¿Ves? Que hay gente por ahí, no, porque no tuvo las 72 horas. No se trata de 72 horas, se trata que eran 3 días. Viernes murió, el sábado descansó y el domingo resucitó de entre los muertos para seguir trabajando, porque hasta el día de hoy trabaja en nosotros, ¿o no es así? Estamos siendo transformados por Él. Ahora bien, ¿cómo nos podemos entonces reconciliar con Dios para que todas estas cosas lleguen a nuestra vida de una forma también natural? Porque es natural. Así como la muerte es natural, también lo espiritual es natural, pero lo vemos sobrenatural. Aún Pedro, Santiago, Juan, que vieron a Cristo después de la resurrección de los muertos, todavía viéndolo, no creyeron. Porque si hubieran creído, entonces ¿qué tenían que esperar? No, que Él venga otra vez. No, si ya estaba entre vosotros, Él se lo dijo y dio testimonio. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo, con el apóstol de la gracia? ¿Ah? Pablo recibió a Cristo y Cristo moró en su corazón. Y desde ese momento, Pablo iba de gloria en gloria. Pero ¿cómo va a ir de gloria en gloria si no vas a la congregación? Si no lees las escrituras, si no estáis pendientes de las cosas de Dios, no podéis ir de gloria en gloria. Porque la carne te absorbe, la vida terrenal te absorbe, la vida terrenal te envuelve y la fe se apaga. Y cuando esa fe se apaga, ¿verdad? Hay que volverla a encender. Pero tenemos que dejar que se vuelva a apagar.
no es recomendable dejar que se vuelva a pagar y les voy a explicar el porqué. La gracia nos muestra que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto quiere decir que si usted llega a la congregación y empieza a tener leves tribulaciones momentáneas, porque tiene que pagar lo que usted hizo, sea en esta vida o en la anterior, pero tienes que pagar y tenemos que ser conscientes de eso. También tenemos que ser conscientes de que nosotros somos, este espíritu está en un cuerpo de carne, un cuerpo de debilidad. Y este cuerpo, las cosas que ha hecho, tiene que pagarlas conforme a sus hechos. Ahí es donde nos reconciliamos con Dios. No diciendo, papá, la mujer que me diste, esa fue la que me hizo que yo cayera, echándole la culpa a Dios. O la mujer, no, la serpiente esa que me diste por marido, que ese es el malo. ¿Me entiendes? Entonces le pasamos echándole la culpa al otro. Cuando llegamos a la gracia no es así. Cuando conocemos la gracia sabemos que nosotros somos malos, que por naturaleza humana y por la falta de conocimiento nos hemos llenado de maldad y hecho esa maldad. Ahora, estar frente a Dios y decirle, soy culpable, tengo que pagar conforme a mis hechos, sí, lo admito, pero recibo que tu infinita bondad y misericordia, en tu infinita bondad y misericordia, recibo, apelo a su lado bueno, a su luz infinita y maravillosa, a nuestro Señor Cristo bendito, ¿verdad? Que demostró su amor entregando su vida por nosotros. Apelo a eso para que usted perdone todos mis pecados. Ah, ¿y qué pasó? Nos da cuenta y nos dice, es que Cristo murió por tus pecados. Entonces, cuando tú aceptas que Cristo murió por tus pecados, eres libre de pecado. ¿Usted está comprendiendo? ¿Dónde están aquí los pecadores? En ninguna parte. No hay. ¿Por qué no existen? Porque Cristo murió por sus pecados. Y como Cristo murió por tus pecados, ya tú no eres pecador. Ah, pero la maldad que hiciste tienes que pagarla conforme a tus hechos. ¿Sí me explico? Todo lo que nosotros hemos hecho según la carne, tenemos que pagarlo. Colosenses 3:25. A ver, ¿quién me dice qué dice Colosenses 3:25? El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. O sea que todo lo malo que ustedes hagan lo van a pagar. Entonces dejen de hacer la maldad. Porque mientras más siembran mal, más mal van a recoger. Ahora bien, cuando llegamos a la gracia, empezamos a conocer esto. Y cuando conoces esto, dejas de hacer el mal. Ahí cae la bendición de Cristo, el sumo sacerdote, sobre nosotros, que es apartarnos del mal al bien. Esa es la bendición de Cristo. Reconocer. Hemos reconocido que hemos hecho mal y que tenemos que pagar conforme a nuestros hechos. Por eso ahora ya no somos pecadores y empezamos a sembrar el bien. Por eso el amado apóstol Pablo, diga Pablo, el apóstol de gracia, en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 14, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Dónde están los discípulos del Señor? Aquí están. Y exhortándolos a que permaneciesen en la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios no se ve, pero ¿existe o no existe? Estamos convencidos de eso. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permanezcan en la fe y diciéndoles, oído aquí, es necesario, es que a través de muchas tribulaciones, ¿cuántas?
Muchas. Muchas, no pocas, no algunas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Son necesarias las tribulaciones. La persona cuando está bien, con el bolsillo lleno, se olvida de Dios. Salud y bolsillo lleno es igual a Dios. Pero cuando tienen leves tribulaciones momentáneas, entonces buscan de Dios. Por eso son necesarias las tribulaciones. Ahora bien, sabiendo esto, vamos a seguir deshonrando a Dios en ninguna manera. Ahora va bien, vamos a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando damos gracias a Dios, entonces buscamos a Dios estando bien. No son necesarias las tribulaciones. Ya las pasaste. Ah, pero llegué a la congregación, pasé las tribulaciones, me comí las verdes. Ah, pero después cuando estuve bien en las maduritas, dejé la peluca. ¿Qué pasó? Que vuelve Dios otra vez a traerte y empezar de nuevo. Con las leves tribulaciones momentáneas. ¿Por qué? Porque sembraste otra vez mal, porque estabas alejado de la gracia. ¿Sí me explico? Por eso es necesario la constancia, es necesario el oír, es necesario mantenerse en la fe. Mira cómo está escrito en Romanos, en el capítulo 5, 3 al 5. Y no solo esto, dice el amado apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién se gloria en las tribulaciones? ¿Quién se va a alegrar con estar enfermo o pobre o desamparado? Pero Pablo dice que la gracia te lleva a gloriarte de las tribulaciones. ¿Por qué? Ah, porque no lo sabíamos, pero ahora sabemos, y sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, cuando tenemos la tribulación, ¿verdad? Por esa prueba se nos produce la paciencia. Bueno, voy a esperar en Dios. Es el único que me puede ayudar. Llamo a este, busco a aquella, al otro también le dije, pero no conseguí nada con nadie. Es como si tuviera las puertas cerradas. Ah, el único que abre todas las puertas, ¿quién es? Dios. Dios. Entonces, por esa leve tribulación, mantengo la esperanza. ¿Usted va comprendiendo? Mira cómo lo dice Pablo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. O sea que la tribulación es necesaria para que seas paciente. Por eso yo no le pido a papá paciencia. Porque cuando le pides paciencia a Dios, Dios te da ¿qué? Tribulación. Porque la tribulación es la que produce la paciencia. Entonces ya yo conociendo esto no le pido paciencia. Le digo gracias a Dios por la bella y leve tribulación momentánea. ¿Sí me explico? Entonces dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y esta esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Porque el amor de Dios, ¿el amor de quién? De Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En vosotros. Entonces, ¿cómo yo voy a esperar a algo que venga que ya está en mí? No es una congruencia. Yo no puedo esperar que venga Cristo si ya Cristo está en mí. Por eso el amado apóstol Pablo dice a Timoteo, el único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo hombre. Ustedes oran por mí, yo oro por ustedes. ¿Sí me explico? Entonces ya yo no me arrodillo delante de la estatuita, sino que soy humilde delante de ustedes, porque ustedes son Dios en la tierra. Ustedes no son miembros del cuerpo de Cristo. Y si son miembros del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo de Dios está en ustedes. Y si el Espíritu Santo de Dios está en ustedes, y ustedes están reconciliados con Dios, todo lo que le pidan al Padre en el nombre de Cristo no se lo dará. Y si yo soy el que estoy
en la leve tribulación momentánea, y ustedes oraran a Dios por mí, intercediera el Cristo hombre, el cual lo formamos todos nosotros, Dios no les regalaría a ustedes para que yo tuviera paz en mi corazón. Y esto no es de la misma manera con ustedes. Sí vamos comprendiendo que toda la fe que le estamos poniendo a la estatuita, a la imagen corruptible que se rompe, tenemos que ponerla en buenas obras preparadas por Dios de antemano. Porque entre nosotros, la gran familia de Dios, tenemos que comenzar. Hermano, pero es que yo veo que allá afuera, mientras más bueno soy, más abusan de mí. Entonces no seamos buenos con los de afuera, o sea, vamos a empezar siendo buenos con los de adentro. Por eso dice Pablo, primeramente, la familia de la fe. Porque yo no voy a abusar de ustedes y recibo que ustedes tampoco de mí. Entonces vamos por buen camino, ¿o no es así? Amén. Y esa es la esperanza que mantenemos en Dios, en Cristo Señor nuestro, que nos ayudemos uno con otro. a otro. Esa es la esperanza. ¿Ves? Porque las tribulaciones están ahí, son necesarias. ¿Para qué? Para afirmarnos nuestra fe. ¿Sí me explico? Pero no es más fácil tener a alguien que nos apoye a estar con la leve tribulación momentánea solo. Es más fácil con apoyo. Y eso es lo que está haciendo Cristo. Cristo lo que hace es demostrarnos que Él está con nosotros. Y si está en cada uno de ustedes, no está Cristo conmigo. También. Y si está en mí, no está con vosotros. También. Usted sí está comprendiendo lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué es importante esto? Porque si no, de nada vale creer en Dios y en Cristo. No crean que no, golpe de pecho, voy, pongo un veloncito, voy y rezo 3 rosarios. Eso es una pérdida de tiempo. Y el tiempo perdido, Hasta los santos lo lloran. hasta los santos lo lloran. Recuperemos el tiempo perdido y reconciliémonos con Dios. Ahora bien, como está escrito en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Quién es fiel? Dios. Que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. O sea, que Dios nos da la prueba y también nos da la salida. Eres el buen maestro. ¿Ustedes se acuerdan de aquel maestro en el colegio que usted está haciendo el examen y le pasa por un lado y le dice verdadero, falso? ¿Ah? Bueno, Cristo es mejor que ese. Cristo es mejor que ese. Cristo te apoya. Cristo te ayuda. ¿Cuál es mi trabajo en el Señor como ministro de Dios? Velar por los santos. Yo tengo que velar día, tarde y noche por la salud física, económica, moral y espiritual de ustedes. Espero en el amor de Dios que ustedes también lo hagan por mí y oren por mí. Como lo dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 13, 16 y 17. ¿Ves? ¿Y cómo es esto? Ah, bueno, que yo como soy su abogado defensor delante de Dios, porque Moisés los viene a acusar. Moisés a todos ustedes los acusa de pecado. Ustedes son pecadores según la ley. Por eso viene Miguel a defenderlos delante del tribunal de Dios. Y yo decirle, no, un momentico, el cuerpo de Cristo está absuelto de pecado, porque ya no está bajo la ley, está bajo la divina gracia de Dios. ¿O no es así? ¿Hay aquí algún pecador? No, si ustedes se condenan a sí mismos, ustedes se condenan, pero el justo por su fe vivirá. Así que nosotros sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. ¿O no es así? Ay, ¿vamos a seguir haciendo el mal? En ninguna manera, sino que ahora nos hemos trasladado del mal al bien. O sea, del mundo de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. ¿Estamos con Cristo hoy? Amén. Muy importante la confesión.
Por eso les repito las cositas, para que nosotros nos pongamos al día. Entonces mi trabajo es defenderlos a ustedes. Mientras que Moisés dice que ustedes son pecadores, yo le digo a papá Dios, no, Moisés está equivocado. Cristo ha resucitado por nosotros que estábamos muertos y ahora estamos vivos con Cristo. ¿Sí entendemos? Es muy importante eso, porque si esto es así, entonces estamos ganando la batalla. Estamos ganando la batalla contra nuestros deseos terrenales, contra nuestra carne, contra nuestra maldad. Y todo lo que estamos sembrando ahora es bueno. Y si es bueno, ¿qué vamos a recoger? Buenas cosechas. Buenas cosechas. Y el que siembra en tierra buena, Todo nunca está bien. pierde la semilla. Todo está bien. Todo está perfecto. Entonces, está escrito en Hebreos, en el capítulo 12, 5 al 11. A veces pensamos que Dios nos castiga. Pero lo cierto es que todo padre que castiga a su hijo no lo castiga por maldad. Ustedes como padre o madre castigan a su hijo por maldad, No. porque ustedes son malos, o lo castigan porque no quieren que ellos hagan la maldad. Para que De obedezcan. la misma manera, Dios con nosotros. Dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, 5 al 11, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No menosprecies ¿qué? La disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. Porque el Señor al que ama disciplina. No ama a Dios a nosotros. Aunque muchas veces le decimos, Dios mío, no nos améis tanto, porque nos da como que es muy duro, ¿verdad? Pero Dios al hijo que ama azota y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Si tú estás en estas leves tribulaciones momentáneas, aférrate más a Dios. ¿Quién tiene el poder de sanación? Jesucristo. Hay un amigo mío, tenía que ser operado de un riñón. Lo metieron en el quirófano. No pudieron operarlo porque se le subió la tensión. Y resulta que ya está saliendo bien en los exámenes. Aparentemente como que ya no lo van ni siquiera a operar. Yo recibo que no lo van a operar en el nombre de Cristo, Señor. Amén. ¿Qué le parece a ustedes? Yo recibo que está sano en el nombre de mi Señor y Salvador, Cristo bendito. Para la gloria del Dios y Padre eterno. Si Dios restauró a Lázaro después de 5 días en la tumba, que ya la misma hermana decía y los que estaban ahí presentes, Señor, ¿cómo vas a mandar a quitar la piedra de la tumba si es que ya hiede? O sea, estaría 5 días muerto. Estaba bien podrido, ¿verdad que sí? Ya hedía. ¿Y qué dijo el Señor? Hombres de poca fe, hasta las lágrimas se le salieron. ¿Por qué se le salieron las lágrimas? Por Lázaro, en ninguna manera. Se le salieron las lágrimas, que es el verso más corto que hay en la Biblia. Dice, Cristo lloró. ¿Y por qué lloró? De ver la ignorancia que había en nosotros los hombres. Es la credulidad. Incredulidad. Porque terminamos siendo incrédulos. Si eras esas cosas, no va a restaurar un riñón, no va a restaurar un corazón, no va a restaurar las células, no va a restaurar el cuerpo. Ya esas cosas para mí no son sobrenaturales, son naturales, porque Él lo hizo. ¿O no es nuestra fe? No es nuestra fe. Entonces ya es algo natural. Yo no sé qué van a hacer allá en el Adolfo Pons. Bueno, atenderán solamente los que lleguen por accidente. Pero los enfermos van a ser sanados. Porque va a haber un tiempo que lo recibo, que nosotros vamos a pasar solamente por allá. Y todo el que vaya por ahí va a ser sanado. Porque el poder no está en mí, está en nosotros. O el Espíritu Santo solamente está en mí. Está en ustedes también. Por donde ustedes pasen hay libertad. Por donde ustedes pasen hay sanidad. Por donde ustedes pasen llega prosperidad. Lo que tenemos es que creerlo. Pero si no creemos que nada más somos este pedazo de carne, estamos fritos.
Porque nosotros no somos este pedazo de carne nada más. Tenemos un espíritu justo, hecho perfecto, que está dentro de cada uno de nosotros, que tiene el poder de levantar aún hasta los muertos. ¿O no digo el Señor, mayores cosas haréis vosotros que yo? ¿Y de qué mayores cosas estaba hablando el Señor? Sino esas. Que para los demás es algo sobrenatural, para nosotros ya es algo natural porque lo vivimos a diario. Yo veo a diario que por mi boca salen sanidades y prosperidades. Amén. Pero lo recibe uno y el otro, no solamente el que cree, porque para el que cree todo es posible. ¿O no es por fe? El justo vivirá por fe. Vivirá por fe. Ahora bien, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Son necesarias las tribulaciones para que lleguemos a ser santos. ¿Qué le parece? ¿No es mejor no seguir recibiendo palos y ser santo? ¿Usted por qué le pega a su hijo? Porque se porta mal. Si se porta bien le va a pegar. Al contrario, lo premia, lo consiente, ¿sí o no? Es lo mismo con papá. Papá Dios no nos va a pegar, no nos va a castigar si nosotros en verdad hacemos las cosas como tenemos que hacerlas. Hermano, yo estoy tratando de hacer las cosas como Dios me manda. Lo que debéis atrás, tenés que pagarlo. Ya lo que hiciste, lo hiciste. Empieza a sembrar el bien y no desmayes, para que tú veas que en un tiempo determinado Dios te pase factura nuevamente y diga, y todo esto lo ha sembrado Miguel León. Sí, bueno, que también recoja del bien que ha sembrado. Y la amada, De la misma manera. de la misma manera. De esta manera, de esta forma, nos reconciliamos con Dios. Oído aquí. Es verdad, ciertamente, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. ¿Verdad que sí? Imagínate que te castiguen, uno se pone a llorar, ¿verdad? Pero al final da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Vemos, yo he visto hombres decir, yo tenía un amigo en el colegio y el amigo mío, los padres le daban todo. A mí lo que me daban era pocorrones si llegaba tarde, si no hacía las tareas, si no me bañaba a tiempo, si no. Pues el otro llegó a desviarse y se fue por el camino Ancho. Pero este que llevaba castigo, que llevaba palos, que era para que hiciera el bien, pues resulta que estuvo mejor. Claro, porque caminó por el camino angosto. Caminó por el camino angosto. Entonces, a veces la disciplina ayuda a que las cosas sean mejores. Usted va a comprender. Y esto es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Hebreos capítulo 12, 5 al 11. Dios al hijo que ama, disciplina y azota y reprende a todo aquel que recibe como hijo. ¿Es usted hijo de Dios? Amén. Sí. Empecemos a hacer las cosas como Dios manda
y a decirle adiós a la tristeza. Porque no queremos que Dios nos siga disciplinando, ni castigando, ni poniéndonos las cosas por cabezones, sino empezar a hacer el bien. ¿Usted va comprendiendo? Yo lo recibo. Es necesario las tribulaciones porque a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. Y recibo que hoy estamos en el reino de Dios porque Cristo nos ha recibido con los brazos bien abiertos. Amén. Lo recibo. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Usted créalo, que de aquí usted sale sano, usted sale sana, usted está perfecto, bendecido y brillando aún más que el sol. Te declaro prosperado con toda prosperidad, que esa prosperidad que Dios te llene, mira, de mucha sabiduría para administrar los bienes que Él te provee. Te declaro con una moral intachable, porque así como tú comprendes que ya no eres un pecador, una pecadora, entonces empiezas a vivir por el bien, para que ese bien sea cada día más fortalecido en ti y esa moral sea intachable. Y declaro que el Espíritu Santo de Dios que está en ti alumbra y ilumina todas las naciones, por lo cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. 3 cosas le pido yo hoy a Dios para cada uno de ustedes. Sabiduría. Sabiduría de Dios para guiar a su pueblo. Sabiduría económica para administrar los bienes de Dios que te provee. Y el principio de la sabiduría para que puedas hacer bien las 2 primeras. El temor a El Dios. temor a Dios. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Ángeles, con todos ustedes.